Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada, con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta fiesta en la cual celebramos que tú te quedas con nosotros siempre, particularmente en tu cuerpo, y nos invitas a hacer comunión contigo. Abrir nuestras mentes y nuestros corazones y danos la luz de tu Espíritu para que podamos profundizar más en la belleza y en la salvación que significa tu sacramento. Amén. Hoy celebramos esta fiesta de Corpus, que naturalmente se desprende, como lo veíamos en el Evangelio, de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. Jesús, inmediatamente antes de padecer, se reúne con los discípulos en una cena pascual. Y es la cena pascual de los judíos, en la cual celebraban la liberación de Egipto. Y allí al final de la cena tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego con el cáliz, tomen y beban, esta es mi sangre. Que de hecho lo celebramos ya el Jueves Santo, en la Semana Santa. Sin embargo, el Jueves Santo está tan cargado con el Viernes Santo, con la cruz, que la Iglesia quiso celebrar en un momento sin la carga del dolor que significa la cruz, la belleza de este sacramento. Y por eso hoy lo celebramos. Y tiene su origen histórico. Allá por el siglo XIII había un cura, Pedro de Praga, que tenía sus tentaciones o sus dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces hace una peregrinación a Roma pidiendo tener la gracia de que se le vayan esas dudas. Y de vuelta de Roma, en la ciudad de un pueblito que se llama Bolsena, mientras celebraba la misa, al partir la hostia cae sobre el corporal. El corporal es un mantelito que se pone abajo del cáliz y de la patena, y cae sobre el corporal sangre. Y él vio naturalmente en ese signo la respuesta que Dios le daba a su cuestionamiento. De casualidad, cerquita de allí, a unos 10 kilómetros en Orvieto, estaba el Papa Urbano IV, y le llevan esto a Urbano, y había 2 frailes en
en Orvieto en ese momento, un tal Tomás de Aquino y otro tal Buenaventura, que eran las lumbreras de la Edad Media en aquella época. Y el Papa les encomienda a ellos que investiguen, y al investigarlo ven que efectivamente había sido real esa manifestación sobrenatural. Y el Papa les pide que hagan un oficio, es decir, que hagan unas lecturas y unos himnos propios para esto. Se lo manda a los dos, después vienen los dos, le presentan lo que hicieron y dice que cuando Tomás de Aquino presentó lo que había hecho, que es el Tantum Ergo, que todavía nosotros cantamos, y el Pange Lingua, otros himnos que nosotros cantamos también, dice que Buenaventura rompió atrás lo que iba a hacer y dice, no, es bastante bueno lo de cosas, yo no presento lo mío. Y desde aquella época, 1264, que estamos celebrando esto, porque el Papa Urbano hizo esta fiesta para toda la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando el bajar de Dios. Dios se complace bajando para que nosotros subamos. Y el primer bajar de Dios es la encarnación, Dios que se hace hombre, y el bajar de Dios es el fruto del amor. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, Jesús baja y baja, el Hijo baja al seno de una chiquilina, de una aldeíta perdida, de una provincia perdida del Imperio Romano, Nazaret, una tal María, que es María la Madre de Dios. Pero en aquel momento María era una chiquilina, en aquel tiempo se casaban con 14, 15 años. Y a esta chiquilina Dios la elige para ser la madre de su Hijo. Y Dios se despoja de todo para hacerse carne en el seno de María. Y no solamente baja en ese sentido, sino que Jesús sigue bajando y baja hasta la cruz y hasta el sepulcro. Porque allí donde el hombre, por fruto de su propia fragilidad, había bajado, Dios quiere bajar para levantar al hombre. Entonces, la fiesta que estamos celebrando es la fiesta del bajar, del despojarse de Dios. Y Dios se despoja de su gloria y quiso quedar entre nosotros, no solamente, pero también como pan. El domingo pasado en el Evangelio que escuchábamos, leíamos estas últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Jesús resucitado decía, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. ¿Cómo seguía? Una semana, no les pido 14 semanas, les pido una semana, que se acuerden, la semana pasada. Acá tengo el coro. Y decía, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ahora sí, ahora hacen así, porque sí, ahora se acordaron. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete su presencia. Y Él que se despojó de su gloria y se despojó hasta de su propia vida, muriendo por nosotros, se despoja de toda su dignidad y quiere quedarse como pan. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Dios querer despojarse de tal manera que quiere manifestarse en un pedazo de pan? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y el hecho de que quiera quedarse como pan, ¿para qué es el pan? Para comer. Quiso quedarse como alimento. Y cuando nosotros comemos un alimento, transformamos lo que comemos en nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos alimentamos del Señor, el Señor nos va transformando a nosotros en lo que Él es. ¿Por qué? Porque esta bajada de Dios es la bajada del amor de Dios. Dios, el Padre, ama y nos entrega al Hijo. El Hijo, porque ama, se entrega a sí mismo para que nosotros, según el relato del Génesis, con todas las categorías simbólicas que tiene el Génesis, que dice que la serpiente sedujo a Eva y Eva comió el fruto, comió del árbol, comió
y esa comida le resultó en la desobediencia y en el pecado. Y si por una comida viene la desobediencia y el pecado, hay otra comida que nos trae la salvación. Y el Señor, en el mismo acto de comer, que es la caída del hombre, en ese mismo acto de comer quiso hacer la salvación. Y Dios baja para hacernos subir a nosotros y nos hace subir uniéndonos con Él. No queda sobre todo para ser adorado. Por supuesto que lo adoramos a Jesús en la Eucaristía, pero no queda como pan para ser adorado, queda como pan para ser comido y para ser comido para unirnos a nosotros con Él. Pero hay otra dimensión. Unirnos a Él puede tener la tentación de hacer esa unión. Sí, yo me uno con Jesús y qué lindo porque Jesús está conmigo, yo estoy con Él. Pero estar unido a Jesús quiere decir también estar unido a todos aquellos a quienes Jesús está unido. Y ahí se nos complica un poco más. Porque que yo me una con Jesús, sí, pero empiezo a mirar para el costado y dice, no. Había un cura muy bueno que dice, ay, yo amo con todo mi corazón a todos los 1.200 millones de chinitos que están en la China, los amo con todo mi corazón. Pero soportar al cura que está al lado mío se me complica mucho. Y hay veces que nosotros pensamos que podemos mantener esa relación con el Señor sin estrechar la relación entre nosotros. Y comulgar con el Señor quiere decir ser también instrumentos de reconciliación entre los hombres. El Señor es el instrumento de reconciliación entre todos y unirnos a Él quiere decir ser instrumentos también nosotros de reconciliación. Y ciertamente que nosotros actuamos en círculos concéntricos, porque yo no puedo, me duele cada vez que leo el desastre que están haciendo en Gaza. El crimen que están haciendo en Gaza. Y ojo, y ahí me parece importante distinguir los judíos del gobierno de Israel. No, por supuesto que no estoy aprobando lo que hizo Hamás el 7 de octubre, pero Hamás mató 1.500 personas y el gobierno de Israel lleva 33.000 muertos. Entonces, cada vez que veo eso, digo, es poco lo que puedo hacer. Pero nosotros actuamos en círculos concéntricos y en la medida en que nosotros damos pasos en vez de romper vínculos, hacer puentes, eso tiene su efecto. Y en la medida que nosotros nos unimos con el Señor, somos más fuertes para ser agentes de reconciliación. Así como también en los primitivos siglos, la iglesia fue fuente de reconciliación en el imperio que estaba bastante complicado. Entonces, celebrar la Eucaristía no es simplemente quedarnos extasiados ante la presencia del Señor, sino saber que en Él, en comunión con nosotros, está esa fuerza de reconciliación. Y un puntito más, y con esto termino. Dentro de un momento vamos a traer pan y vino, que como hizo Jesús decía al final de la última cena, dicen, hagan esto en conmemoración mía. No es simplemente un recuerdo, es difícil de comprender porque es una concepción que nosotros no tenemos en nuestra cultura, viene de la cultura judía. Cuando los judíos celebraban el Pesaj, la Pascua, aunque hubieran pasado 500 años de Egipto, ellos decían, nosotros pasamos el Mar Rojo, aunque estuvieran en Babilonia, aunque estuvieran en Alejandría. El hecho de celebrar la Pascua los hacía contemporáneos con el hecho que había pasado, que Dios los había liberado. Entonces nosotros cuando celebramos la Eucaristía, de alguna manera se rompe el tiempo y el espacio, estamos allí en la última cena donde estaba el Señor. Y por eso Jesús le dice, hagan esto en conmemoración mía, y estamos celebrando esa última cena. Y el pan y el vino se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y el pan está formado por harina, que está formada por moléculas orgánicas de carbono, hidrógeno, oxígeno y una cantidad de cosas más. Es materia que se transforma en Dios, porque es Jesús. Y eso nos indica a nosotros la meta
en la cual Dios va conduciendo la historia y la creación para transformarla. La meta de la creación es ser toda transformada. Entonces, si Dios quiere transformar la materia orgánica, ¿cuánto más nos va a querer transformar a nosotros? Si Dios con la materia puede hacer lo increíble que es que Él se haga presente allí, ¿cuánto más quiere hacerse presente en nosotros que somos creados a su imagen y semejanza? Vamos a pedirle al Señor que destape nuestra mente, porque a veces nuestros ojos están cubiertos y no podemos ver. Y que abra nuestros ojos, así como los discípulos de Emaús, que dice que cuando partió el pan se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Él. Que se abran nuestros ojos para descubrir la belleza de un amor que baja para que nosotros que estamos abajo, con ese amor podamos subir y descubrir la belleza de nuestra vocación. Y la belleza de nuestra vocación es la comunión y ser agentes también nosotros de comunión de los hombres entre sí y de los hombres con Dios.